Hola amigos, bienvenidos a ¿Qué es la música clásica? En este canal vas a encontrar música clásica explicada para gente que nunca escuchó música clásica. La idea es acercar la música clásica a la gente que le interesa conocer un poco más, pero no saben cómo. Vamos a hablar de distintos compositores, de distintas obras y de distintos artistas. Suscríbete a este canal para enterarte cada vez que subo un video nuevo. De los creadores de... Llega otro hitazo. En el día de hoy vamos a hablar de Schubert. Elijo hablar de él porque fue un compositor importantísimo en la historia de la música, pero fundamentalmente porque a mí me encanta. Algo que me parece muy interesante de él es que a pesar de que fue un compositor re grosso y re importante en la historia de la música, tuvo una vida que no fue muy exitosa, que digamos. También vamos a hablar de una de las canciones más conocidas, El Rey de los Elfos o Rey de los Elfos. Franz Schubert nació en Austria y vivió solamente 31 años, entre 1797 y 1828. Tuvo muchos hermanos, no se sabe exactamente si fueron 11, 12 o 13, de los cuales solamente 5 sobrevivieron la infancia. Su mamá era ama de casa y su papá era maestro de escuela, por lo que tenían una economía muy ajustada. Empezó a aprender música desde muy chico. Cantaba, tocaba el violín y el piano. Siempre tuvo una facilidad muy grande para todo lo que tuviera que ver con la música. Todos sus maestros estuvieron siempre muy asombrados de lo rápido que aprendía. Ya a partir de 1810, cuando tenía 13 años, hay registros de composiciones suyas. A los 16 años, Schubert hace un curso para enseñar en escuelas y empieza a enseñar en el colegio en el que trabajaba el padre. No le gustaba este trabajo, pero lo hacía porque sus composiciones no le daban los suficientes ingresos. De hecho, durante toda su vida tuvo inestabilidad económica. Por eso vivió en la casa de distintos amigos gran parte de su adultez, que además de darle hospedaje, también lo ayudaban económicamente. Un dato interesante de Schubert es que su figura le dio nombre a un tipo de reunión social de la época llamado Schubertiadas. Estas reuniones eran reuniones en las que artistas y estudiantes se juntaban a tocar y cantar música, leer poesía y bailar. Finalmente, Schubert murió a los 31 años. El motivo oficial de su muerte fue fiebre tifoidea, pero también se cree que pudo haber sido sífilis. La canción que vamos a escuchar se llama Erlkönig, que significa Rey de los Alisos. Un aliso es un tipo de árbol. La letra de la canción es un texto de Goethe, un poema de Goethe. Y ese poema es lo que le da el nombre a la canción. Ahora, todo el mundo conoce a esta canción como Rey de los Elfos. ¿Por qué? Goethe hizo el poema basándose en una leyenda danesa y por un problema de traducción terminó llamándose el Rey de los Alisos. Aunque originalmente la leyenda danesa habla de un rey de elfos, no un rey de alisos. El rey de los elfos en la mitología danesa es una figura que se le aparece a la gente como presagio de muerte y solo la persona que va a morir lo puede ver. O sea, si yo me estoy por morir, se me aparece el rey de los elfos, pero si mi mamá está acá al lado, no lo ve. En esta canción se narra cómo un padre está yendo a caballo con su hijo por la noche. Mientras están cabalgando, al hijo se le aparece el rey de los elfos, que trata de seducirlo para que se vaya con él. Obviamente el padre no lo ve, entonces la canción va contando el diálogo entre el padre y el hijo y lo que el rey de los elfos le va diciendo al nene. Algo particular de esta canción es que está compuesta para que la cante un solo cantante, pero tiene que representar a 4 distintos personajes: el narrador, el padre, el hijo y el rey de los elfos. Ahora voy a poner la canción y la voy a ir frenando para poder ir diciendo algunas cositas. La versión que vamos a escuchar es del cantante Dietrich Fischer-Dieskau. Algo que me
encanta de esta canción es que la historia la cuenta, además del cantante, también la música. Ya el piano te está contando algo. Fíjense que en la mano derecha va haciendo tresillos. Para pa para pa para pa para pa, como si estuviera imitando el sonido que hace el caballo cuando galopa. La melodía que hace en la mano izquierda es como misteriosa. Es lo que Schubert escribió para generar una situación tensa y misteriosa. Bueno, acá ya entra el narrador y empieza, el piano sigue ambientando la canción, pero el narrador ya cuenta un poquito más de la historia. Es como que pone en palabras lo que el piano ya nos estaba contando. Acá ya aparece el hijo que ve al rey de los elfos y el padre que no lo ve y que le dice: no, hijo, debes estar flasheando con la neblina. Fíjense cómo el intérprete, el cantante, tiene que ir cambiando la manera de expresarse para que nosotros nos podamos creer que son dos personas distintas. De hecho, Schubert compuso la línea melódica, o sea, lo que canta el cantante, para que quede más agudo lo que canta el niño y más grave lo que canta el padre. ¡Fua! Esta parte me encanta la cara de loco que pone el cantante para expresar esto. Claro, acá ya aparece el rey de los elfos que lo trata de seducir. Entonces el tono y la expresión del cantante son como alegres y tranquilos. Acá fíjense también que el acompañamiento del piano cambia. Por un momento no escuchamos el galope del caballo y se pone como más saltarín, como que crea un ambiente distinto en el medio de la canción. Así como les dije que la voz del padre es más grave, o sea, la melodía que canta el padre es más grave y la melodía que canta el hijo es más aguda, la melodía del rey de los elfos es como que va oscilando por el grave, por el agudo, pasa por todo el registro que puede cantar el cantante. Y es como un registro más que usa el rey de los elfos para poder atraer al nene. Bueno, acá el nene vuelve a gritarle al papá: papá, ¿no escuchás lo que dice el rey de los elfos? Me encanta cómo cambia de ambiente de repente, o sea, sin mucho preámbulo, venía súper alegre de lo que cantaba el rey de los elfos para seducirlo, y de repente, ¡pum!, súper dramático otra vez con lo que siente el nene adentro. Sei ruhig, bleibe ruhig, mein Kind, in dürren Blättern säuselt der Wind. Bueno, y el papá que le vuelve a contestar: no, hijo, debes estar flasheando con las hojas secas. Acá otra vez el piano se vuelve más saltarín y todavía más movido que antes. Es como que cada vez que aparece el rey de los elfos y que le vuelve a decir algo al hijo, al nene, para seducirlo, lo hace como poniendo más recursos para poder seducirlo. Es como que le dice cosas nuevas desde lo que dice,
pero también desde la música que usa. Mein Vater, siehst du nicht dort, Herr Königswächter am düsteren Ort? Ein Sohn, ich sehe es genau, es scheinen die alten Weiden so grau. Yo siento como que el nene está cada vez más asustado y el padre cada vez más roto las pelotas. Ich liebe dich, mich reizt deine schöne Gestalt, und bist du nicht willig, so brauch ich Gewalt. Acá ya el acompañamiento no es más juguetón. Se nota como el rey de los elfos se cansó y decidió usar la fuerza. Hasta ahora cada vez que intervenía el rey de los elfos cambiaba el tipo de acompañamiento de piano. Ahora el acompañamiento del piano nos sigue marcando el galope del caballo. Mein Vater, jetzt versteh mich an. Der König hat mir ein Leids getan. Dem Vater grausit's, reitet geschwind, hält in Armen das ächzende Kind. In seinen Armen das Kind war tot. Bueno, no quise cortar el final para que lo pudieran disfrutar. ¿Qué pasa acá? El nene grita más fuerte que el caballo, que el rey de los elfos lo lastimó. Entonces el padre empieza a galopar más fuerte y el piano empieza también a hacerlo más fuerte y más rápido. Pero cuando van llegando al lugar, el galope se va deteniendo, el piano se va deteniendo, hasta que el padre llega, se detiene totalmente y se da cuenta que el nene estaba muerto. Esta canción a mí particularmente me encanta. Me parece que es la musicalización buenísima de una historia. La elegí porque al ser bastante corta e intensa, me pareció una buena primera obra para escuchar de música clásica si alguien nunca escuchó música clásica. Estaba terminando de editar este video y me di cuenta que no había grabado un buen final para el video. Así que nada, les cuento que este canal a mí me costó mucho arrancarlo. Venía pensando hace mucho tiempo de hacerlo y nunca lo hacía, y siempre me buscaba alguna excusa. Y bueno, sé que hay muchas cosas que probablemente se pueden mejorar, ya las iré mejorando, pero esto fue lo que salió en el primer video y lo quería publicar igual. Espero que les haya gustado. Si les gustó la canción, los invito a que la escuchen otra vez sin que yo interrumpa, que la escuchen toda de corrido. Les dejo el link abajo en la descripción. Y bueno, y si les gustó el video, suscríbanse al canal, pónganme un me gusta. Y bueno, y déjenme un comentario, cuéntenme qué les pareció. Y bueno, nada, los veo en el próximo video. Les mando un beso grande. Chao.